Isaías es uno de los profetas más prominentes y proféticos de la Biblia, conocido por sus visiones asombrosas y sus poderosos mensajes de esperanza y juicio. Llamado por Dios durante un tiempo de gran agitación en Israel, Isaías proclamó la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un Mesías venidero. En este video exploraremos la vida y las profecías de Isaías, desde su llamado impactante en el templo hasta sus revelaciones sobre el futuro del pueblo de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo las palabras de Isaías siguen resonando hoy, ofreciendo consuelo y desafío a todos los que buscan a Dios. Durante el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos: Israel al norte y Judá al sur. Era un tiempo de agitación política y social, con amenazas externas de poderosos imperios como Asiria. La idolatría, la injusticia social y la corrupción eran rampantes en la sociedad. Los líderes y el pueblo se habían apartado de los caminos de Dios, provocando su descontento. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, Dios llamó a Isaías, hijo de Amós, para ser su profeta. El nombre Isaías, que significa Yahvé es salvación o Yahvé salva, es profundamente relevante para su mensaje profético, ya que Isaías enfatiza continuamente que la verdadera salvación y liberación de Israel provienen solo de Dios. Isaías tenía una visión de la corrupción y la rebeldía de Israel. Dios estaba dolido y desilusionado con su pueblo, que había sido criado y engrandecido por él, pero se había rebelado contra él. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, observando la devastación. La tierra estaba destruida, las ciudades quemadas y los campos eran devorados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad de Dios, se había convertido en una choza en un melonar, una ciudad asolada. En Isaías 1, 7, 8 se narra: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extranjeros, y queda la hija de Sión como cabaña en viña y como choza en melonar, como ciudad asolada. Dios, a través de Isaías, comparaba a Israel con animales que al menos reconocían a sus amos, mientras que Israel había olvidado a su Dios. Con dolor, Isaías proclamaba: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Yahvé, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás». En Isaías 1, 2, 4 se narra: «Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». La condición de Jerusalén era alarmante. Las cabezas estaban enfermas y los corazones dolientes. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano, solo heridas, hinchazones y llagas podridas que no habían sido curadas ni vendadas. En Isaías 1, 5, 6 se narra: «¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite». Isaías veía la desolación y la comparaba con la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también reconocía la misericordia de Dios al dejar un remanente. Dios llamaba a su pueblo a lavarse y limpiarse, a quitar la iniquidad de sus obras y a aprender a hacer el bien. Les pedía que buscaran la justicia, que ayudaran al huérfano y defendieran a la viuda. En Isaías 1, 16, 17 se narra: «Lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con un tono de esperanza, Isaías transmitía la promesa de Dios. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 18. Esta promesa de perdón estaba condicionada a su arrepentimiento y retorno a Dios. Dios advertía que, si el pueblo se volvía a Él, comerían el bien de la tierra, pero si permanecían rebeldes, serían consumidos a espada. La elección era clara: bendición por la obediencia o destrucción por la desobediencia. En Isaías 1, 19, 20 se narra: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Isaías tenía una visión de los últimos días, donde el monte del templo sería exaltado y todas las naciones correrían a él. Los pueblos dirían: venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Isaías 2, 3. Desde Sión saldría la ley y la palabra de Yahvé desde Jerusalén. En esta visión, Isaías veía un futuro donde las naciones convertirían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarían espada nación contra nación, ni aprenderían más la guerra. Sin embargo, Isaías también advertía contra la arrogancia y la idolatría, diciendo que el día del Señor vendría contra todo lo soberbio y altivo, y solo Yahvé sería exaltado en ese día. En Isaías 2, 11, 12 se narra: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahvé solo será exaltado en aquel día. Porque día de Yahvé de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías anunciaba que el Señor quitaría de Jerusalén y de Judá todo sustento, desde el valiente hasta el profeta, dejando a la ciudad vulnerable y desolada. En Isaías 3, 1, 2 se narra: porque he aquí que el Señor, Yahvé de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano. Las mujeres de Sión, que se ensoberbecían con su vanidad y lujo, serían humilladas. Dios describía cómo estas mujeres andaban con cuello erguido y ojos desvergonzados, pero pronto conocerían la vergüenza y el dolor. En Isaías 3, 16 se narra: asimismo dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. En medio de las advertencias de juicio, Isaías también veía la promesa de redención. En aquel día decía: el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4, 2. Dios prometía lavar las inmundicias de las hijas de Sión y limpiar la sangre de Jerusalén, trayendo purificación y renovación a su pueblo. En Isaías 4, 4 se narra: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de en medio de Jerusalén, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Isaías cantaba una canción sobre una viña, una parábola que representaba a Israel. Dios había plantado una viña en una ladera fértil, cuidándola con esmero. Pero en lugar de dar uvas buenas, produjo uvas silvestres. Esta viña, que debería haber sido una fuente de alegría y fruto, se había convertido en una decepción. En Isaías 5, 1, 2 se narra: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.
La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Con dolor, Isaías pronunciaba una serie de ayes contra los malvados que oprimían a los demás y cometían injusticias. Advertía sobre la inminente invasión y juicio que vendría de naciones extranjeras, levantadas por Dios como un pendón a naciones lejanas, que vendrían rápido y sin descanso, trayendo destrucción sobre Israel. En Isaías 5, 26-27 se narra: alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. En el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías quedó sobrecogido por la santidad de Dios. Isaías se da cuenta de su propia pecaminosidad al estar en presencia de Dios. En Isaías 6, 5 se narra: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos». Isaías se siente indigno de estar ante Dios debido a su pecado y el de su pueblo. Uno de los serafines vuela hacia Isaías con un carbón encendido tomado del altar y toca sus labios, simbolizando la purificación de sus pecados. En Isaías 6, 7 se narra: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Este acto representa la purificación y el perdón de Dios hacia Isaías. Dios pregunta a quién enviará para llevar su mensaje, e Isaías responde valientemente ofreciendo su servicio. En Isaías 6, 8 se narra: «Heme aquí, envíame a mí». Este versículo muestra la disposición de Isaías para servir a Dios como su profeta. Durante una crisis política, el rey Acaz de Judá se enfrenta a la amenaza de los ejércitos de Siria e Israel. Dios envía a Isaías para tranquilizar a Acaz y darle una señal de esperanza. Isaías anuncia una señal de esperanza para el pueblo de Judá. En Isaías 7:14 se narra: «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Este versículo promete que Dios estará con su pueblo. Isaías también profetiza el juicio que vendrá sobre el pueblo debido a su desobediencia. En Isaías 8, 7-8 se narra: «He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel». Este versículo describe la invasión asiria como un juicio divino. A pesar del juicio, Isaías ofrece una visión de esperanza para el futuro. En Isaías 9, 1-2 se narra: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Este versículo anuncia la llegada de una luz que traerá esperanza y salvación. Isaías ofrece una visión esperanzadora del futuro, anunciando el nacimiento de un gobernante justo. Isaías describe al Mesías que traerá paz y justicia a su pueblo. En Isaías 9, 6 se narra: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». El Mesías
Gobernará con justicia y equidad, trayendo paz y prosperidad. En Isaías 11, 1-2 se narra: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Este versículo describe al Mesías como un gobernante justo y sabio. Isaías concluye esta sección con un cántico de alabanza a Dios por su salvación. Isaías expresa gratitud y confianza en la fidelidad y poder de Dios. En Isaías 12, 2 se narra: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Este versículo celebra la salvación y la fidelidad de Dios. Isaías recibe una visión sobre Babilonia, una de las potencias más temidas de la época. Dios le revela que Babilonia, conocida por su arrogancia y crueldad, será destruida. Babilonia se había convertido en un símbolo de arrogancia y opresión. Su grandeza y poder la llevaron a creerse invencible, pero Dios, a través de Isaías, anuncia su inevitable caída. En Isaías 13, 1 se narra: Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Isaías describe el día del Señor como un tiempo de destrucción y caos. En Isaías 13, 9 se narra: He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este versículo señala el juicio que Dios traerá sobre Babilonia por sus pecados y arrogancia. El rey de Babilonia, personificación del orgullo y la autosuficiencia, será humillado. Isaías describe esta caída de una manera poética, mostrando que ningún poder humano puede resistir el juicio divino. En Isaías 14, 12 se narra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta imagen muestra la humillación final del rey que se creyó igual a Dios. Moab, una nación vecina de Israel, también enfrenta el juicio de Dios debido a su orgullo y arrogancia. Moab, conocida por su arrogancia y su trato cruel hacia Israel, será destruida rápidamente. Isaías anuncia su destino de manera abrupta y definitiva. En Isaías 15, 1 se narra: Profecía sobre Moab. Ciertamente en una noche fue destruida Ar de Moab. Deshecha fue. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab. Deshecha fue. Este versículo refleja la rapidez con la que Moab será llevada a la ruina. El orgullo de Moab ha sido su ruina. A pesar de su arrogancia y su creencia en su propia invulnerabilidad, Moab será humillada. En Isaías 16, 6 se narra: Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, mas sus mentiras no serán firmes. Este versículo destaca cómo el orgullo de Moab la lleva a su caída. Damasco, la capital de Siria, y Efraín, el reino del norte de Israel, se enfrentan al juicio debido a su olvido de Dios y su dependencia de alianzas humanas. Damasco, una ciudad antigua y poderosa, será destruida y convertida en ruinas. Isaías describe este juicio como una consecuencia de su soberbia y sus acciones contra Israel. En Isaías 17, 1 se narra: Profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Este versículo señala la devastación total que caerá sobre Damasco. Efraín, que ha olvidado a su Dios y ha buscado seguridad en alianzas políticas, enfrentará un día de angustia. En Isaías 17, 10-11 se narra: Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto, plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana,
pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia y de dolor desesperado. Este versículo resalta que su falta de fe en Dios y su dependencia de alianzas humanas traerán su ruina. Etiopía y Egipto, potencias regionales que a menudo han sido una tentación para Israel a buscar ayuda en lugar de confiar en Dios, también enfrentan el juicio divino. Etiopía, conocida por su poder y su influencia, será humillada. Isaías advierte sobre su destrucción inminente. En Isaías 18, 1-2 se narra: «Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temido desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra surcan los ríos». Este versículo destaca la grandeza de Etiopía, que no la salvará del juicio de Dios. Egipto, a menudo buscado como un aliado por Israel, en lugar de confiar en Dios, será juzgado. Isaías describe cómo sus ídolos temblarán y su pueblo perderá el valor. En Isaías 19, 1 se narra: «Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahvé monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos». Este versículo refleja el impacto devastador del juicio de Dios sobre Egipto. Edom y Arabia, naciones vecinas de Israel conocidas por su hostilidad, también recibirán el juicio divino. Edom, que ha sido un enemigo persistente de Israel, enfrentará la oscuridad y el juicio. En Isaías 21, 11-12 se narra: «Profecía sobre Dumá. Me dan voces de Seir. Guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche». El guarda respondió: «La mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid». Este versículo simboliza la llegada del juicio que traerá oscuridad y destrucción. Isaías pronuncia juicio contra Jerusalén, la ciudad de Dios, por su falta de arrepentimiento y su hedonismo en tiempos de crisis. Isaías describe la insensatez del pueblo de Jerusalén, que en lugar de arrepentirse, celebra y se entrega a placeres mundanos. En Isaías 22, 1 se narra: «Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? ¿Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados?». Este versículo muestra la falta de seriedad del pueblo ante la inminente crisis. La actitud despreocupada y hedonista de Jerusalén provocará su ruina. En Isaías 22, 12-13 se narra: «Por tanto, el Señor, Yahvé de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos». Este versículo destaca la indiferencia del pueblo ante el llamado de Dios al arrepentimiento. Tiro, una importante ciudad portuaria conocida por su riqueza y comercio, será destruida debido a su arrogancia y confianza en sus riquezas. Tiro, que se enorgullecía de su prosperidad y poder comercial, será llevada a la ruina. Isaías predice su destrucción y el lamento de sus habitantes. En Isaías 23, 1 se narra: «Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado». Este versículo refleja el impacto devastador del juicio sobre la ciudad próspera. A pesar de su destrucción, Tiro experimentará una futura restauración y sus ganancias serán consagradas a Dios. En Isaías 23, 17-18 se narra: «Y acontecerá al cabo de los 70 años, que Yahvé visitará a Tiro, y volverá a su ganancia, y se prostituirá con todos los reinos de la tierra sobre la faz de la tierra».
pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Yahvé, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Yahvé, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Este versículo muestra la misericordia de Dios y la eventual redención de Tiro. Isaías presenta una visión del juicio final que Dios traerá sobre toda la tierra, describiendo un escenario de devastación y desolación que afecta a todos, sin importar su posición o estatus. Isaías describe cómo la tierra será vaciada y devastada debido a la desobediencia y la iniquidad de sus habitantes. En Isaías 24, 1 se narra: «He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores». Esto refleja la magnitud del juicio de Dios, afectando a todos por igual. Isaías explica la razón del juicio. La tierra se ha contaminado por los pecados de sus habitantes, quienes han desobedecido las leyes de Dios. En Isaías 24, 5-6 se narra: «Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres». Este versículo subraya que la desobediencia y la injusticia son las causas del juicio divino. La alegría y el gozo desaparecerán, y la tierra se llenará de tristeza y desolación. En Isaías 24, 11-12 se narra: «Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. En la ciudad quedó desolación, y con ruina fue destrozada la puerta». Este versículo muestra el resultado del juicio: una tierra llena de lamento y desesperación. En contraste con la desolación descrita en el capítulo anterior, Isaías presenta cánticos de alabanza y promesas de salvación para aquellos que confían en Dios. Isaías alaba a Dios por sus maravillas y su fidelidad, celebrando la justicia divina. En Isaías 25, 1 se narra: «Yahvé, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza». Este versículo refleja la gratitud y la adoración hacia Dios por sus acciones justas. Dios promete un banquete en Sión, simbolizando la restauración y la comunión con Él. En Isaías 25, 6-8 se narra: «Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho». Este versículo simboliza la promesa de restauración y la victoria sobre la muerte. Isaías anima al pueblo a confiar en Dios, quien es una roca eterna y fuente de paz. En Isaías 26, 3-4 se narra: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé, el Señor, está la fortaleza de los siglos». Este versículo resalta la importancia de confiar en Dios para obtener paz y seguridad. Isaías ofrece una visión de la resurrección y la renovación, un mensaje de esperanza en medio del juicio. En Isaías 26, 19 se narra: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos». Este versículo anuncia la esperanza de la vida después de la muerte y la renovación de la creación. Isaías concluye esta sección con una promesa de redención y restauración para Israel, simbolizada a través de la imagen de una viña.
Dios se presenta como el cuidador de Israel, su viña, prometiendo protección y cuidado continuo. En Isaías 27, 2-3 se narra: En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo Yahvé la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Este versículo muestra el amor y la dedicación de Dios hacia su pueblo. Dios promete un tiempo de prosperidad y fecundidad para Israel, cuando el pueblo de Dios será perdonado y restaurado. En Isaías 27, 6 se narra: Días vendrán, cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Este versículo anuncia un futuro de bendición y crecimiento para Israel. Dios reunirá a los exiliados de Israel y los traerá de vuelta a su tierra para adorarle. En Isaías 27, 12-13 se narra: Acontecerá en aquel día que trillará Yahvé desde el río Éufrates hasta el arroyo de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Este versículo refleja la promesa de restauración y reunión para el pueblo de Dios.